Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en la reunión. Agradecido de antemano por el tiempo de hacernos para poder hacer la entrevista. Vamos a empezar con las preguntas. Ya. La primera es, ¿qué características ve en líderes de opinión como Anca que logran congregar simpatizantes en espacios públicos como la Plaza San Martín? Bueno, en principio, la Plaza San Martín ha sido un espacio público de grandes mítines, grandes discursos políticos, ¿no? Ha sido parte de la historia política del país. Y efectivamente, no solamente en el caso particular que tú me mencionas, sino ha sido siempre tradicional que sea un foro de discusión, un espacio público de discusión y de intercambio de opiniones, ¿no? Ahora, sin duda, el hecho de que en este espacio público puedan libremente expresar sus ideas, sus puntos de vista. eh, bueno, es un derecho que tienen todas las personas a la reunión, obviamente bajo cánones de seguridad y protocolos que establece las normas de orden interno. Sin embargo, obviamente, esa libertad de expresión y reunión, como todo en el derecho, no es absoluto. Tiene límites y parámetros que deben cumplirse, y siempre que no afecten también o vulneren gravemente otros derechos constitucionales de otras personas. Entonces, en principio, no hay derecho absoluto. La libertad de expresión y de reunión es totalmente válida y legítima en un sistema democrático. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que este discurso político o estas exposiciones en espacios públicos que se hacen en la Plaza San Martín deben también reflejar los principios y valores que inspiran nuestro ordenamiento constitucional, porque no pueden ser totalmente disruptivos o puedan ser discursos radicales que puedan promover o incitar la ruptura del orden constitucional, por ejemplo. Entonces tienen ciertos parámetros y límites. Puede haber discursos radicales, radicales que puedan significar, pues, ser radical puede significar muchas acepciones, pero una de ellas puede ser estar, pues, contra lo que está haciendo nuestra clase política en el Parlamento, en el gobierno, y canalizar ese rechazo a través de los instrumentos democráticos que la Constitución y las leyes establecen, como son las elecciones parlamentarias, las elecciones presidenciales, que es la forma como se da alternancia en el poder en el país, otra vez de críticas a gobiernos regionales y locales a través de los mecanismos de participación ciudadana que están desarrollados en la ley para poder hasta revocar autoridades, porque recuerda que hay las revocatorias en los gobiernos locales. Entonces, hay mecanismos por los cuales el disenso de ciertos sectores con la forma como se conduce la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno pueden ser canalizados, pero sin llegar a discursos que pongan en entredicho el funcionamiento democrático y, como te digo, los valores y principios que inspiran nuestro ordenamiento constitucional. Ok, claro, normalmente esos tipos de participantes o diálogos que hacen, como usted dice, ¿no? En espacios públicos es porque se mantiene lo que es el derecho a su opinión. Pasamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué impacto tienen en la opinión pública, ¿no? Estos discursos radicales como los de Anca en la población? Bueno, nosotros creo que como ciudadanos somos testigos desde que hace varios años hay un deterioro de la clase política. Deterioro de la clase política que hoy se ha hecho más puesto de manifiesto a partir del año 2016 en adelante, cuando, digamos, ha habido una conducta de ciertos grupos políticos de negar resultados electorales, ¿no? Recordemos que cuando Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, los partidos políticos perdedores inclusive anunciaron que había fraude. Luego, cuando gana Pedro Castillo, igualmente. Entonces, ahí ha habido una exacerbación y una polarización del discurso político. Entonces, y hoy somos testigos por el comportamiento del Parlamento y del gobierno, que hay una deslegitimidad. Nunca hemos tenido cifras récord de desaprobación tan bajas como la que tenemos actualmente, ¿no? La presidenta de la República, por ejemplo, tiene niveles de 2% de aprobación, 2 a 4 según las encuestas más prestigiosas, e inclusive en algunas regiones del país está en cero. Entonces yo creo, ya está en el margen de error. Y el Parlamento también.
tiene ya varios, más de un año de niveles de aprobación nunca antes visto. Si bien es cierto, ha habido épocas como la época de Toledo, donde el presidente Alejandro Toledo y el Parlamento tuvieron alrededor de 8%. Sin embargo, hoy tenemos niveles más bajos y sobre todo más prolongados en el tiempo. Entonces, esta delegitimidad del sistema político, sea en su expresión en el gobierno o en el Parlamento, ha traído como consecuencia que se haga propicio estos discursos radicales, ¿no? Que ponen en cuestionamiento el status quo de nuestra clase política. Deterioro, como te digo, que se ha ido agudizando desde 2016 a la fecha, pero que también se fue gestando muchos años atrás. Recordemos cuando Alberto Fujimori hace el golpe de Estado, parte de su discurso político fue justamente atacar a la clase política tradicional y eso le legitimó durante un lapso y permitió hacer las reformas en el ámbito económico y el ámbito político que nosotros conocemos e inclusive también permitió pues que se propicien excesos, ¿no? Actos de corrupción, violación de derechos humanos, etcétera. Y sobre todo perpetró un golpe de Estado, que tampoco debemos olvidar. Entonces, este deterioro de la clase política y ha ido generando pues discursos disruptivos, discursos políticos confrontacionales e inclusive llegando en algunos casos antisistema. Recordemos que ya tenemos un partido político vinculado a Antaurumala que el Poder Judicial lo declaró ilegal. ¿Por qué? Porque atentaba contra los principios y valores de nuestro ordenamiento constitucional. Y en ese sentido, ese deterioro de la clase política que hoy se ha agudizado e inclusive en este último quinquenio es bastante evidente, ha justificado que haya estos discursos políticos radicales, ¿no? E inclusive hoy se sabe que hay una suerte de sector de la población en el sur del Perú, especialmente en el sur andino, donde hay una suerte de nación radical, ¿no? Un electorado muy duro, muy cuestionador con el status quo e inclusive llega hasta propuestas extremistas. Entonces ya inclusive se puede decir que se ha focalizado en algunas zonas del país, pero también obviamente en otras zonas del país también hay un descontento, una rabia, un rechazo ciudadano que permite que haya una carne de cultivo para discursos radicales. Pero esos discursos radicales que pueden ser de cuestionamientos muy duros con el desempeño, la performance de nuestra clase política en el Parlamento y el Poder Ejecutivo, no puede llevar a discursos antisistema, ¿no es cierto? Discursos que quieran subvertir el orden constitucional fuera de los cauces que la Constitución prevé para reformas constitucionales y legales. Entonces, si bien es cierto, hay causas objetivas que están siendo carne de cultivo para generar un discurso radical, ese discurso radical no puede convertirse en un discurso antisistema que quiera subvertir el orden constitucional, ¿no es cierto? Porque para eso hay canales institucionales que el mismo régimen democrático prevé para solucionar las controversias o los conflictos o los disensos. Y en todo caso, esos cauces son los que debemos agotar. O sea, actualmente existe un discurso radical por la mala performance o por el deterioro de la clase política, ¿no? ¿Y qué efectos a largo plazo pueden tener estas agrupaciones radicales en lo que es la estabilidad política de nuestro país, ¿no? Bueno, no solamente a largo plazo, yo creo que en las próximas elecciones ese discurso radical, ese discurso muchas veces antisistema, pueden obviamente generar un clima de inestabilidad política. Eh, lo he sostenido yo en varias entrevistas que este deterioro de la clase política, estos desaciertos de la clase política en el Parlamento, en en el Poder Ejecutivo, eh, no obstante, podrían resultar desde el punto de vista legal pertinentes, pero, por ejemplo, el incremento de sueldo de la presidenta de la República en un contexto de una presidenta de la República que es la más impopular de América Latina, que tiene los niveles de aprobación nunca vistos en los últimos 30 años en el Perú, ese sin duda resulta impertinente e inoportuno políticamente y exacerba la, la,
la polarización política y el rechazo ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, estos comportamientos sin duda inoportunos o impertinentes desde el punto de vista político, no obstante que puedan tener algún tipo de sustento legal, obviamente erosionan la legitimidad. Igual en el Parlamento, este Parlamento que ahora es percibido como una agencia de empleo, donde no se ingresa a trabajar por el mérito, sino por la confianza política o la vinculación a universidades o partidos y aquellos que administran este Congreso, percibido como una agencia de viaje, donde la agenda prioritaria de los congreses es viajar fuera del país sin ningún rédito para la agenda legislativa. Y en fin, decisiones administrativas, contratos, nombramientos cuestionados, etcétera, hacen obviamente que este rechazo, este repudio, este voto de rabia se pueda plasmar en las próximas elecciones. Y ese voto de rabia nos puede llevar a opciones radicales, a opciones autoritarias e inclusive a propuestas antisistema encubierta. Entonces, ese es el gran riesgo, que no va a ser a largo plazo, va a ser en lo inmediato, que va a ocurrir que de repente ante la decepción ciudadana, ante la frustración ciudadana, se opte por propuestas autoritarias que puedan plantear la ejecución extrajudicial de los políticos, o que puedan plantear la ejecución extrajudicial de los parlamentarios, de los jueces, de los fiscales. Entonces vamos a una situación de anomia que es muy peligrosa. Entonces yo creo que el riesgo de discursos radicales puede fomentar puede fomentar que la población decepcionada de los políticos opte por propuestas autoritarias de izquierda o de derecha, porque nosotros vemos hoy, también somos testigos, no solamente en el Perú, sino en el mundo, que hay una suerte de lo que llaman una guerra cultural que ha polarizado al mundo, ¿no? Aquellos sectores progresistas versus los conservadores que tienen un discurso bastante polarizado. Hay una brutalidad comunicacional en los sectores políticos, donde se trata de desacreditar al adversario político o se criminaliza al adversario político. Entonces, todo aquel que piensa distinto, eh, al último es visto como un enemigo. Y esa situación lleva pues a situaciones polarizadas, y discursos radicales de diferente contenido, de derecha o de izquierda, pueden tener carne de cultivo en las próximas elecciones y podamos instaurar un gobierno autoritario. Ahora, no debemos olvidar que las últimas encuestas de opinión da cuenta que la población, ante la decepción de la clase política, ante puesta en la agenda pública el tema de la inseguridad como factor más preocupante en la población, o el problema más agobiante de la población, ¿qué está prefiriendo la población? Prefieren un líder político que no le importe que incumpla las reglas, con tal que le dé seguridad. Entonces, eso también es un gran riesgo que se puede originar, que se vaya para propuestas autoritarias, y inclusive ese autoritarismo, esa preferencia por posiciones autoritarias que supuestamente van a garantizar un cierto orden o una seguridad pública, al último va en desmedro de una sacrificación de derechos fundamentales de la persona. O sea, las personas están dispuestas a ceder parte de sus derechos con tal que se les dé seguridad. Entonces, estos discursos radicales que llegan a ser populistas porque plantean cosas realmente que no son viables. Por ejemplo, en el caso de restablecer el penal de Frontón sin expediente técnico, nos hace resultar costoso, y todas las razones que han dado ex jefes del INPE, que han ido, ex ministro de Justicia, ex colegios profesionales, sobre la inviabilidad, resultan al último también frustrantes, y que de alguna manera pretenden de manera populista querer dar sintonía con la población que está preocupada por la inseguridad ciudadana, pero sin embargo son medidas que no van a dar un resultado afortunado. Entonces, estos discursos radicales en realidad pueden contribuir, como dices tú, también a a una inseguridad y falta de seguridad en el Perú. Y tiene un impacto económico. ¿Por qué? Porque cuando los agentes económicos, los inversionistas nacionales y extranjeros ven que priman discursos radicales, obviamente se retraen en la inversión, porque no hay una seguridad de reglas claras, porque los discursos radicales, y sobre todo aquellos que ya lindan con propuestas antisistema, al último no dan la seguridad jurídica necesaria para generar un clima de inversión, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo pueden estas figuras populares influir en la política de turno
hasta formar nexos con expresidentes como Pedro Castillo, porque le comento que el señor Anca ha tenido un parte de reportajes y noticias sobre él donde supuestamente él había entrado en calidad como reportero al Palacio de Gobierno y se había sentado junto a Pedro Castillo. Entonces salió esta cuestión, ¿no? De qué tipo de relación tiene, porque em, también tenemos entendido que el partido APU, tiene bastante relación con Pedro Castillo por la participación de Aníbal Torres también. Entonces, bueno, le repito la pregunta, ¿cómo pueden estas figuras populares influir en la política de turno hasta formar nexos con expresidentes como Pedro Castillo? Bueno, efectivamente, estos sectores radicales sin duda buscan establecer una vinculación con partidos políticos formalmente inscritos y con autoridades políticas o con líderes políticos para poder imponer su agenda política en el discurso el discurso de la político en la opinión pública y obviamente acceder al poder. Y muchas veces estos grupos radicales que pueden estar encubriendo realmente propuestas antisistema, que son propuestas que tratan de subvertir el orden democrático, sin duda a veces se camuflan o se atenúan su discurso con la finalidad de vincularse a autoridades políticas, a partidos políticos legalmente constituidos para efectos de, y, digamos, infectar la agenda política del país. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es parte de la estrategia de estos grupos radicales. Y como mencioné hace un momento, hay un Perú radical, un Perú descontento, un Perú que tiene múltiples formas de explicarlo, especialmente en el sur andino, donde las últimas elecciones han optado por propuestas radicales o de izquierda. Entonces, sin duda es legítimo que existan partidos de izquierda, partidos de derecha, pero dentro de un contexto de tolerancia y pluralismo político y sobre todo de alternancia en el poder y respetando las reglas que el sistema democrático establece para elegir a nuestras autoridades políticas. Sin embargo, estos discursos radicales hay que tener estar muy alerta porque buscan de repente a través de atenuar su discurso radical, vincularse con líderes políticos y partidos políticos para insertarse en el sistema democrático, o en el régimen político, para luego socavarlo ahí. Hay que tener mucha atención, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de excesos. Ahora, todo sistema democrático debe tener mecanismos de defensa. No puede haber una democracia boba. La democracia tiene que tener mecanismos de defensa contra aquellos actores políticos que atentan contra el mismo sistema, contra los valores y principios del sistema democrático. Entonces, y para eso, por ejemplo, como te dije, había un partido político que ya fue declarado ilegal por el Poder Judicial, porque nuestra legislación de organizaciones políticas prevé la posibilidad de declarar la ilegalidad de un partido político cuando su actuación está reñida con los principios y valores de nuestro ordenamiento democrático. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Y no solamente es propio de países como el nuestro, países desarrollados. También recordemos que hay un partido de ultraderecha que está en Alemania, teniendo cierto éxito en Alemania con un discurso nacionalista, etcétera, etcétera, que el gobierno alemán, a través de la Oficina de Inteligencia, ha puesto una voz de alerta respecto al contenido de estos discursos y las accionarias de este partido político, porque sin duda pueden poner en juego los sistemas democráticos. Y más aún Alemania, a partir de la experiencia del nazismo, ellos fueron los que han establecido, justamente desarrollado mucho estos mecanismos de prevención de partidos antisistema. Y eso también debe ser activados en el país, porque nosotros podemos permitir pluralidades ideológicas, pluralidades de opiniones, pero no podemos permitir discursos que pongan en tela de juicio los valores democráticos que rigen nuestra sociedad. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Bueno, y pasando al tema de los discursos, ¿no? ¿Por qué los adeptos de este tipo de agrupaciones políticas no solicitan una debida transparencia de la actividad económica de los partidos, ¿no? Bueno, en principio muchos de estos grupos radicales, especialmente los que tú dices que están focalizados en la Plaza San Martín y que uno cuando atraviesa la plaza los ve en pequeños grupos, con sus altoparlantes y diciendo que no son en estricto partidos políticos legalmente reconocidos, ¿no? Son generalmente
grupo de ciudadanos que se reúnen y que se ven cautivados muchas veces por este discurso radical y discurso anticlase política, y que obviamente tiene un pequeño auditorio. Ahora, sin duda ellos no son, muchos de ellos no son en sentido estricto un partido político, porque para ser partido político usted sabe que existe una ley de organizaciones políticas que establece una serie de requisitos respecto también a los principios de los partidos, que tienen que estar en armonía con los valores constitucionales que tenemos. Y segundo, de carácter de un número determinado de afiliados, que más o menos 35.000 afiliados, ¿no? Y también una presencia de comités y locales a nivel nacional. Entonces, esas son las reglas que te exigen para poder inscribir en el registro de organizaciones políticas, que es un registro administrativo que está en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, el tema de la transparencia de recursos de los partidos. La ley misma de organizaciones políticas prevé mecanismos de fiscalización de los estados de los movimientos financieros que tiene los partidos políticos, ¿no es cierto? Y hay reportes que se hacen ante una gerencia de supervisión de la OMPE, etcétera, respecto a los ingresos de los partidos políticos, los gastos en campaña electoral, las fuentes de financiamiento privadas y públicas, etcétera. Sin embargo, obviamente hay que avanzar y ser más enérgicos y perfeccionar la legislación para que haya una supervisión más efectiva. Lamentablemente, como son los partidos políticos quienes están en el Parlamento, no hagan ese paso de dar una legislación más drástica para supervisar y fiscalizar las aportaciones privadas y públicas. E inclusive, creo que todos somos testigos, que uno de los temas bastante emblemáticos respecto a la investigación que se está haciendo a Keiko Fujimori, al Partido de Fuerza Popular y otros dirigentes respecto al lavado de activos, ahí se puso de manifiesto, y esos son los argumentos de defensa de, de Keiko Fujimori y otros partidos políticos, es que el financiamiento ilegal de partidos políticos no existía antes, recién existía después de que supuestamente se detectaron aportes irregulares en ese partido político. Entonces, recién ha ido poco a poco perfeccionándose la legislación y hay bastante por hacer. Pero lo que quisiera un poco, para que también tengan conocimiento, es que los partidos políticos ahora tienen fuentes de financiamiento privado con ciertos topes y tienen fuente de financiamiento público. O sea, el Estado peruano financia a los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Y ese financiamiento está en función a los votos que obtienen los partidos políticos en la elección parlamentaria. O sea, actualmente hay un financiamiento público directo y un financiamiento público indirecto. Financiamiento público directo e indirecto que sale del impuesto de todos los peruanos. Los impuestos que pagan ustedes, que pagan sus padres, financian a los partidos políticos. Hoy en realidad nuestra clase política representada en el Parlamento es una clase política rentada, ¿no? Y más aún, las modificaciones que se han dado a la legislación sobre partidos políticos ha permitido inclusive que esos financiamiento público que va a los partidos políticos pueda ser destinado a remuneraciones para que los dirigentes de los partidos políticos tengan un sueldo. Por eso digo, ahora nuestra clase política que logra una representación en el Parlamento es una clase política rentada con impuestos de todos los peruanos. Y segundo, es el financiamiento directo. Hay otro financiamiento que es el financiamiento indirecto que se da durante las campañas electorales. Hoy, por ejemplo, por una reforma constitucional, ya no hay, ya no y los partidos políticos que participan en una campaña ya no pueden contratar medios de comunicación, radio y televisión privada. Hoy el Estado financia esa publicidad. O sea, todos aquellos que participan en las elecciones reciben financiamiento a través de los medios de comunicación para difundir sus ideas y sus propuestas electorales. Ahora cada partido político ya no puede contratar radios y televisión. ¿Cuál era la lógica de esa reforma o ese financiamiento público y no privado en temas de gastos de publicidad electoral? Era el hecho de que si no existía este financiamiento que establece topes a todos los partidos, ¿qué ocurría? Que
el partido que tenía más dinero tenía posibilidades de contratar radio y televisión y por tanto podía inducir más fácilmente o captar la atención de los electores. Entonces, lo que se optó es que ya no haya financiamiento privado en radio y televisión durante la campaña electoral, sino que el Estado lo asuma y lo hacemos con criterios de equidad. Entonces, eso también es un costo, eso se llama el financiamiento indirecto, público indirecto, que es que se da a través de la franja electoral durante la campaña electoral. Entonces, hoy nuestros partidos tienen ese financiamiento. Y obviamente, desde mi punto de vista, si es que los partidos políticos ya reciben que tienen representación en el Parlamento, obviamente, ya reciben financiamiento directo, que es alrededor de 78 millones de soles en el quinquenio, y tienen un financiamiento indirecto a través de las franjas electorales. Sin duda, los mecanismos de fiscalización de dineros que salen del tesoro público deberían tener una mejor fiscalización y de nuestro punto de vista debería, en la medida que son recursos públicos que provienen del tesoro público, debían ser supervisados, perdón, por la Contraloría General de la República. Entonces, es una tarea pendiente y tiene relación con tu pregunta sobre la transparencia de los recursos que manejan de los privados. Transparencia de recursos que manejan, que vienen de fuente privada, que tienen topes, inclusive se ha incrementado esos topes. Y por otro lado, financiamiento directo e indirecto que hace el Estado. Entonces, respecto a eso, inclusive el financiamiento que puedan recibir el Estado de repente es mayor que el del financiamiento privado, que muchas veces vienen de los aportes de los militantes, de donaciones, etcétera. Entonces, eso justifica mejorar los mecanismos de fiscalización que desde mi punto de vista deberían también participar la Contraloría General de la República y no a través de una gerencia de supervisión solamente de la OMPE. Entonces hay que mejorar esos mecanismos, ¿no? Para poder garantizar que realmente se usen adecuadamente los recursos públicos, además para poder fiscalizar inclusive las fuentes privadas, ¿no es cierto? Porque hay limitaciones y prohibiciones. Yo creo que hay que mejorar para que haya mayor transparencia, ¿no? Ok, es muy importante.